Querida audiencia, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy agradecido a Dios por esta oportunidad que puedo estar a través de este medio de comunicación compartiéndole una pequeña porción de la palabra de Dios. Quería aprovechar este espacio para saludar a todos los televidentes, aquellos que comparten estos videos, aquellos que pueden ver del otro lado de esta pantalla y poder compartir la palabra del Señor. Quiero saludar a cada uno especialmente, que Dios lo bendiga. Y en este día quiero compartir un devocional que está basado y fundamentado en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Mire, yo quisiera empezar esto con una pregunta. ¿Puede el hombre obedecer a Dios? ¿O obedecer los estatutos y los mandamientos de Dios? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Cómo vamos a confirmar esta reafirmación? A través de la palabra del Señor. A través de la palabra de Dios vamos a ver que el hombre puede llegar a obedecer a Dios. Para esto, nosotros tenemos que entender una sola cosa y vamos a arrancar con el principio. Mire, si nosotros hacemos un repaso a la historia, nosotros sabemos que el hombre, cuando Dios lo creó, también cuando lo creó le dio un mandamiento. Y le dijo de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez que el hombre desobedece a Dios junto a Eva, su esposa, su cónyuge en ese momento, dice la palabra de Dios que él desobedece y a partir de ese momento entró el pecado y la muerte. Mire, Romanos capítulo 5 versículo 12 es el primer versículo que vamos a estar dando lectura. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 versículo 12. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Más claro que esto no podemos encontrar nada. Una vez que el hombre desobedece a Dios, el pecado entra al mundo junto con la muerte. El hombre y toda su naturaleza se contamina con el pecado y a través de la generación en generación se va trasladando el pecado a todas las personas que iban siendo descendientes de Adán. Ahora nosotros vemos que el hombre en esta postura empieza a vivir lejos de Dios, lejos de los estatutos de Dios. Porque en esa condición de pecado, a través de la maldición del pecado, el hombre no puede obedecer lo que Dios manda y empieza a vivir una vida lejos de Dios a su manera, como quien diría, ¿no? Entonces, hablando un poco y resumiendo un poco la historia, quizá podemos decir que, como muchos piensan, Dios creó al hombre, el hombre desobedeció y Dios lo expulsó del paraíso. Pareciera que la historia es simple, pero no es simple, es mucho más grave de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Cuando el hombre desobedece a Dios, no solamente entra la muerte, que el hombre fue creado para vivir eternamente, sin embargo, la muerte se apodera del hombre, el hombre tiene los días contados y vive bajo los impulsos de un hombre carnal, con los pensamientos malvados, y nosotros vemos el resultado cuando Caín, el hijo de Adán, los dos hijos de Adán, los primeros hijos, Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel. Ahí tenemos la primera consecuencia del pecado. Ahora, el hombre empieza a vivir a espaldas de Dios. Y no solamente pasa esto, sino que el hombre, a través del pecado, pierde toda posibilidad de vivir conforme los mandamientos y los estatutos de Dios. Cuando nosotros comenzamos este devocional dijimos, ¿puede el hombre obedecer a Dios? Y esto que estamos diciendo es como que contradice, parece que no puede vivir. Pero vamos a ir paso a paso. El hombre pierde toda posibilidad de vivir conforme a los mandamientos de Dios y empieza a vivir a espaldas de Dios. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, entonces el hombre vive a su manera y yo por acá y vos por allá. Y lo dejamos a Dios que Él haga a su manera con la gente que lo quiera seguir. Sin embargo, ni siquiera eso se podría suceder. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir a su manera. La palabra de Dios dice que el hombre vive bajo el poder del pecado. Aquellos que piensan y creen que viven como a ellos les parece, es un engaño del diablo. El hombre jamás lejos de Dios puede vivir como le parece. Siempre vive conforme el poder del pecado. Por eso nosotros vemos la bronca, el odio, el resentimiento, el rencor, raíz de amargura, el robo y cuántos delitos que el hombre comete
Y quizá nosotros podemos decir, pero yo no le hago mal a nadie, pero ¿quién no tiene un poco de rencor en su corazón? ¿Quién no tiene un poco de envidia en su corazón? ¿Quién no miente? Entonces, el hombre no puede vivir como le parece, ni siquiera eso puede hacer. El hombre vive conforme bajo el poder del pecado. Y bueno, entonces vivo como me parece y listo. No, hay una peor consecuencia por vivir a espalda de Dios. ¿Sabe cuál es? La condenación eterna. Esa es la peor consecuencia. Porque el hombre empieza a vivir a espaldas de Dios, hace las cosas como el pecado va tomando dominio sobre él, donde él piensa que lo hace como le parece, y luego cuando cierra sus ojos, porque el fin va a llegar para todo, la muerte, cuando llega un momento y abre sus ojos después de haber muerto, se va a encontrar con una tremenda sorpresa y quizás lo más triste que pudo haber experimentado su vida. Que Dios le diga al fuego eterno, por vivir a espaldas de todo lo que yo mandé en la palabra de Dios. Ahora, nosotros vemos por la palabra de Dios. Yo le invito a que si tiene una Biblia me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, algunos versículos, para continuar este proceso que estamos hablando. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, doy lectura. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire, esta palabra que parece un trabalengua, lo vamos a explicar con palabras simples. Dijimos que el hombre en el escenario de este mundo desobedeció a Dios y cayó bajo el poder del pecado, y lo hemos dado lectura. La ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Dios se vio en la necesidad de darle una mano al hombre y extenderle su mano al hombre. ¿De qué manera? Aparece Cristo en el escenario de este mundo. Todos lo conocemos, Jesucristo. Hasta aquel que no conoce a Dios testifica que conoce a Jesucristo. Quizá no cree que existe, pero lo conoce. Ahora, podemos decir de una manera, Cristo apareció disfrazado de Adán y en representación de todos nosotros, de usted, de mí, de toda la humanidad, para pagar el precio de esa desobediencia que hablamos en el comienzo, del huerto del Edén, del paraíso. De esa desobediencia es la que Él vino a pagar por todos nosotros. Y no solamente que la pagó, sino que nos redimió de toda culpa. Y eso que Él hizo por nosotros, no solamente para que Dios nos perdone, sino que trajo una bendición mucho más grande. ¿Sabe cuál fue? Y lo vimos ahora, lo dimos lectura recién. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y creemos que Dios lo resucitó de los muertos, dice la palabra de Dios que seríamos salvos. ¿Por qué? Porque instantáneamente el Espíritu Santo de Dios entra en su vida y usted tiene el poder a partir de ese día de apoderarse de todo lo que usted cree en su interior, de apoderarse de lo que Dios le manda en su palabra y obedecer a Dios tal cual Dios lo manda. No es que solamente nosotros somos perdonados de los pecados, sino que Dios nos da el poder para poder obedecer todo lo que Dios manda en la palabra del Señor. Entonces, nosotros decimos que cuando el hombre se vio la necesidad, no podía obedecer a Dios porque estaba bajo el poder del pecado, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, mire, en un hombre como usted y como yo, también con un cuerpo débil pero sin pecado. Dios lo envió a este mundo, pagó el precio por nosotros y nosotros, al creer en Él, no solamente nos limpia de todo pecado, sino que nos da el poder para obedecer todos los estatutos que están establecidos en la palabra del Señor. El claro ejemplo nos dio Él mismo antes de morir. Dice la palabra de Dios que cuando Él estaba clavado en la cruz, dice que Él dijo, tengo sed. Y Él estaba recordando lo que el profeta Isaías dijo, cuando en mi sed me dieron de beber vinagre. Y para que se cumpla la última palabra, dice que Él dijo, tengo sed. Cuando le dieron de beber vinagre, dijo, consumado es. Había consumado todo lo que Dios le había mandado, letra paso a paso.
Entonces, mire, cuando nosotros estamos en un peor sufrimiento, ¿qué nos vamos a acordar de obedecer las leyes? Uno cuando está sufriendo por sentido natural, por sentido común, uno se olvida de todo en los peores dolores. Imagínese Cristo, clavado en la cruz, menospreciado, lo humillaron, ¿cuánto tuvo que pasar para llegar a estar ahí y al borde de la muerte? Todo el pecado y el peso de la humanidad sobre él, y él estaba pensando si había obedecido a Dios. ¿Es eso o no es el poder de Dios que Dios le había dado para poder obedecer todo lo que está establecido? Sí que se puede obedecer, sí que el hombre puede obedecer a Dios, pero no por sí solo, sino a través de aceptar el sacrificio de Cristo y a Cristo como Salvador. Instantáneamente el Espíritu Santo nos da el poder para poder obedecer todo lo que está establecido en la palabra. Cada vez que el pastor o un ministro nos habla de la palabra, todo lo que nosotros nos apoderamos, tenemos el poder para hacerlo. Mire, hermano, Jesús lo hizo y hasta el final pudo obedecer. Él nos dejó el ejemplo. ¿Y cuántas veces nosotros nos rebelamos y Dios nos habla a través de su palabra y nosotros decimos, sí, ya voy a cambiar, esto ya lo voy a dejar, dame un poco de tiempo, Señor, teneme paciencia? Y nosotros sabemos que Dios cada día nos habla para poder mejorar nuestra condición de vida. Leemos la palabra de Dios y nos encontramos con cuánto mandamiento. Está siempre gozoso, orá sin cesar, da gracia en todo. Así, porque esta es la voluntad de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que ninguno engañe ni agravie a su hermano en nada. Someteos los unos a otros, amaos los unos a otros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto podemos estar toda la noche recordando estatutos de la palabra del Señor? Que Dios la envió para nosotros, para su iglesia, lo que hemos creído. Y no podemos decir que no podemos obedecer, porque el Señor, dándonos su poder, podemos obedecer todo lo que está establecido, tal cual, así como Él lo hizo. Quizá para muchos puede ser y puede sonar como un tonto a veces, agachar la cabeza, quedarnos callados cuando alguien nos falta respeto, nos agravia. Pero ¿sabe qué? Jesús también quizá para los ojos de muchos parecía un fracasado porque lo habían clavado en la cruz. Parece que todo lo que él había hablado, estando en la cruz, todo estaba tirado por tierra. Pero si para el mundo Jesucristo fue un fracasado, entonces nosotros seremos fracasados junto con él. Porque donde él está sentado a la diestra de Dios, ahí estaremos nosotros también. Si lo creemos, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mi hermano, yo lo animo en este día a poder obedecer todo lo que está establecido. Si el enemigo viene y dice, no podés cambiar, no vas a cambiar, es difícil. No, porque Dios nos dio el poder para poder hacerlo y apoderarnos de todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso nosotros sabemos, como dimos lectura en la edición anterior, el ministerio de Dios, el misterio que había estado oculto, ¿cuál era? ¿Qué era lo que Dios había propuesto? Que todo aquel que ha creído en Él sea para la alabanza de su gloria, para vivir una vida santa y sin mancha. Santo significa separado. ¿Separado de qué? Separado de la corriente de este mundo, separado de la conducta de este mundo. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia santa y sin mancha. Ahora nosotros vemos cuánto en este mismo instante, cuánta gente queriendo cambiar. En este mismo momento estoy seguro que hay gente que está queriendo dejar la droga, hay gente que está queriendo dejar el alcohol, hay gente que dice no quiero robar más, no me quiero drogar más, quiero vivir, quiero cambiar, quiero empezar a disfrutar a mi familia y no puede. ¿Por qué no puede? Porque se cumple lo que dice la palabra del Señor. El pecado es un poder que ha tomado al hombre y el hombre no puede dejarlo. Por eso cuánta gente queriendo cambiar y por sí sola no va a poder cambiar. Y nosotros que tenemos la posibilidad de cambiar, que tenemos la posibilidad de obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿cuántas veces le pulseamos al Señor y decimos, sí, ya voy a cambiar? ¿Cuántas cosas que el Señor le hace sentir en su corazón para que lo haga? Un bien, algo que Dios le está haciendo sentir para que lo haga y decimos, mañana lo hago, más tarde lo hago. Cuando el Señor nos da el poder a través de su Espíritu Santo para poder obedecer. Así como Cristo obedeció hasta el final. Mire, Dios nos da la posibilidad de ser igual que Cristo, porque la misma recompensa en el cielo también nos espera. Por eso Jesús dijo que aquellos que sufren van a ser consolados. Y si sufrimos, reinaremos con Él también, para la gloria de su nombre. Por eso, mi amado hermano, dice Romanos capítulo 5, versículo 10, siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Por eso, por la muerte de Cristo fuimos reconciliados con Dios. El hombre, estando lejos de Dios a causa del pecado, el diablo sabía que el hombre, lejos de Dios, bajo el poder del pecado, jamás iba a poder obedecer a Dios.
Y Dios, los mandamientos que Dios manda, no es un capricho de Dios, sino que todo lo que está establecido en la palabra es para nuestro beneficio, es para mi beneficio, el de usted y de todos aquellos que quieren apoderarse de la palabra de Dios. Mire, ¿qué gana Dios usted obedeciendo? Si el que se beneficia es usted. Si usted no roba, nadie lo va a venir a condenar. Si usted no mata, nadie lo va a matar. Si usted no envidia, si usted no hace mal a nadie, nadie le va a hacer nada. Entonces lo que está establecido en la palabra de Dios es para su beneficio. Dios no gana nada con esto. Entonces no es un capricho de Dios. El mandamiento de Dios y lo que está establecido es para nuestro beneficio. Cuando lo obedecemos, la bendición es para nosotros instantáneamente. Por eso es que Dios no solamente nos da esta palabra para mejorar nuestra calidad de vida, sino que nos da el poder para poder obedecerla. Y mire, qué maravilloso que no solamente eso, sino que al obedecerla también nos da la esperanza de que cuando estemos delante de su presencia, Él va a decir, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, al descanso por la eternidad, a vivir con Cristo, donde todo será gozo y alegría, donde ya no va a haber llanto ni dolor, toda lágrima que hemos derramado en esta tierra va a ser enjugada allí en los cielos. Por eso, mi amado hermano, en este día que usted está compartiendo, medita ahí donde usted está viendo este video, medita en esta palabra. Yo le dejo este devocional para que usted en este día esté meditando y esté pensando en lo que el Señor nos ha hablado a través de la palabra en este día. ¿Puede el hombre obedecer a Dios? Por supuesto que sí, lo hemos visto en la palabra. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró del poder del pecado. La ley del pecado y de la muerte, Dios me libró. Y no solamente eso, por eso dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, lo que Dios mandó, se es una realidad en nosotros a través del Espíritu. Dios lo bendiga, lo saludo con la paz del Señor y que el Señor lo continúe bendiciendo. Hasta la próxima edición.